El cine está lleno de pequeños detalles ocultos que solo los más atentos logran notar. A veces, los directores y guionistas esconden pistas que sugieren que distintas películas transcurren en el mismo universo. Incluso si a primera vista parecen no tener relación alguna. Desde referencias sutiles hasta conexiones confirmadas por los creadores, estas historias están más entrelazadas de lo que imaginamos. Aquí te presentamos algunos casos sorprendentes de películas que comparten el mismo mundo sin que lo supieras. Pixar y su universo interconectado. Desde hace años, los fanáticos de Pixar han notado múltiples referencias cruzadas entre sus películas. La teoría más famosa sugiere que todas las películas de este estudio existen en un mismo universo, donde los humanos, los animales y hasta los objetos inanimados comparten una misma línea temporal. Por ejemplo, en Buscando a Nemo aparece el camión de Pizza Planeta, el mismo que vemos en Toy Story. En Valiente, la bruja tiene una escultura de Sully de Monsters, Inc., sugiriendo una conexión entre la magia de ese mundo y los monstruos del futuro. Aunque Pixar nunca ha confirmado oficialmente esta teoría, las evidencias en sus películas siguen alimentando las sospechas. Alien y Blade Runner. Ridley Scott, director de ambas sagas, ha dejado varias pistas que sugieren que Alien y Blade Runner ocurren en el mismo universo. En Prometeo, precuela de Alien, se menciona a la corporación Weyland, fundada por Peter Weyland, quien es interpretado por Guy Pearce. En una entrevista, Scott mencionó que Peter Weyland tuvo una conexión con Eldon Tyrell, el fundador de la corporación Tyrell en Blade Runner, lo que refuerza la idea de que ambas historias forman parte de una misma línea de tiempo donde las corporaciones experimentan con la biotecnología y la inteligencia artificial. Depredador y Alien. Esta es una de las conexiones más evidentes, pero pocos la consideran parte del canon original. Todo comenzó como un simple Easter egg en Depredador 2, donde se ve un cráneo de un xenomorfo dentro de una nave Yaut-Cha. Esta simple referencia llevó a la creación de los cómics y películas Alien vs. Depredador, estableciendo oficialmente que ambas razas coexisten en el mismo universo. Aunque estas películas han sido criticadas por su calidad, la conexión sigue vigente y los fanáticos continúan debatiendo sobre la historia compartida de estos icónicos monstruos del cine. Pulp Fiction y Perros de Reserva. Quentin Tarantino es un maestro en dejar referencias a su propio trabajo, y uno de los ejemplos más claros es la conexión entre Pulp Fiction y Perros de Reserva. En ambas películas se menciona el apellido Vega, Vincent Vega, John Travolta, en Pulp Fiction, y Vic Vega, alias Mr. Blonde, Michael Madsen, en Perros de Reserva. Tarantino confirmó que estos personajes son hermanos. Además, hay otras pistas, como la marca de cigarrillos ficticia Red Apple, que aparece en varias de sus películas, y la misteriosa maleta dorada en Pulp Fiction, que algunos creen que contiene los diamantes robados en Perros de Reserva. E.T. y Star Wars. Si bien pertenecen a géneros y estilos distintos, hay una conexión entre el universo de E.T. y Star Wars. En E.T., cuando el pequeño extraterrestre ve a un niño disfrazado de Yoda en Halloween, parece reconocerlo, sugiriendo que proviene del mismo universo. Luego, en Star Wars, la amenaza fantasma, se puede ver un grupo de alienígenas de la misma especie de E.T. en el Senado Galáctico. Esto insinúa que la raza de E.T. es parte del universo de Star Wars y que su visita a la Tierra fue un viaje intergaláctico dentro de esa misma galaxia muy lejana. Los cazafantasmas y Casper. En la película Casper de los años 90 hay una escena en la que aparece el Dr. Raymond Stantz,
uno de los cazafantasmas originales, interpretado por Dan Aykroyd. En la escena, Stantz sale corriendo de la mansión Whipstaff, diciendo: ¿A quién vas a llamar? A otro. Esto sugiere que el universo de los cazafantasmas y Casper están conectados, y que ambos lidian con entidades sobrenaturales en el mismo mundo. Los Increíbles y Ratatouille. Aunque parecen historias completamente separadas, hay una conexión entre Los Increíbles y Ratatouille. En una escena de Ratatouille se puede ver la sombra de un hombre que se parece mucho a Bon Voyage, el villano francés de Los Increíbles. Además, en Los Increíbles 2, un restaurante en la ciudad recuerda el diseño del lugar donde trabaja Linguini en Ratatouille. Esto sugiere que ambas películas ocurren en el mismo universo, solo que en diferentes periodos de tiempo. El Gigante de Hierro y Ready Player One. Aunque Ready Player One está llena de referencias a la cultura pop, hay una que va más allá de un simple homenaje. En la película, el Gigante de Hierro es uno de los robots utilizados en la batalla final. Esto podría interpretarse como una simple referencia, pero el creador de la novela en la que se basa la película, Ernest Cline, ha insinuado que ambas historias podrían coexistir en el mismo universo, especialmente por la conexión entre la tecnología avanzada de ambas tramas. El cine está lleno de conexiones ocultas que enriquecen las historias y les dan nuevas capas de significado. Algunas de estas relaciones son intencionales, mientras que otras nacen del entusiasmo de los fanáticos. Sea como sea, estos universos compartidos hacen que ver películas sea una experiencia aún más fascinante. La próxima vez que veas una película, presta atención a los pequeños detalles. Podrías descubrir una conexión que nadie había notado antes. ¿Qué otras películas crees que podrían compartir el mismo universo? Déjanos tu teoría en los comentarios.